Voy a presentar a Nuncio Mombazi. La cuestión quizá más fundamental es que nosotros lo consideramos un amigo y él nos considera a nosotros también amigos. Entonces eso creo que es lo más importante. Luego, unas notas que me han pasado para presentarlo es que nació en 1958, vive en Messina, fue un empleado de banca, ahora jubilado, pero además de eso es un estudioso de la filosofía europea del siglo XX. Se graduó en filosofía en la Universidad de Messina con una tesis sobre la relación entre el judaísmo y el cristianismo en Martin Buber. En la misma ciudad logró el magisterio en ciencias humanas y religiosas con una tesis sobre el pensamiento ético y político de Manuel Munier. Por si no viene antes, en la colección Persona hay una biografía de Munier, de Nuncio, y según Carlos dice que es lo mejor que él ha leído, esa biografía que hizo nuestro amigo Munier. Su opinión. Bueno, es su opinión, claro, bueno, sí, su opinión, pero si la dice Carlos, hay que hacerle caso. Consiguió en filosofía y teoría bueno, esto está en italiano, tesis sobre el pensamiento antropológico de Juan Ross Carvalho. Entre paréntesis también hay que decir que casi lo podemos considerar ya un hispanista, porque este hombre ha leído Ross Carvalho, María Zambrano, Pedro Entralgo, el Sirao el catalán, Domenech, en fin, prácticamente es un hispanista. Escribió una biografía intelectual, mira, viene ahora. Escribió una biografía intelectual de Manuel Munier traducida al español. Estudió el pensamiento dialógico en el área alemana, Martin Buber y Ferenc Rosenbach. Es decir, Ferdinand Henner. Sí. Además, ha publicado 2 volúmenes y algunos artículos sobre el pensamiento de María Zambrano y de Ross Carvalho. Colabora en la revista Prospectiva Persona del Centro de Rich Personalismo. Investigaciones personalistas de Danese, Attilio Danese y Giulia Paola De Nicola, que todos conocimos. Bueno, ha traducido al italiano obras filosóficas en alemán de Buber, de Rosenbach, de Henner, de María Zambrano, de Ross Carvalho, de Sirao. En fin, en el 2014 alcanzó la calificación científica nacional de profesor asociado en la disciplina de filosofía moral. Es profesor estabilizado, como sí, ordinario. En filosofía, historia de la filosofía medieval, historia de la filosofía contemporánea, filosofía social y política en el Instituto Teológico Santo de Messina. Es vicerrector de la revista Itinerarium, publicada por el Instituto. Y las biografías y las publicaciones lo dejamos por alto. Pasamos por alto. Pasamos por alto. De lado. La ponencia que hoy había pensado, y yo creo que tiene más cosas porque había otro pensado y no viene, entonces creo que tendrás más tiempo. Pero también estos son noticias de última hora. Sí. Me duele España, dice, me duele España el desamparo del exilio en María Zambrano. Y en María Zambrano, la reflexión sobre la experiencia republicana de la identidad hispánica y la investigación antropológica a la luz de la cual interpreta la crisis del hombre europeo. Alcanza los resultados más originales durante el exilio. Propio en el desarrollo del exilio se le revela la verdad de la condición de quienes ya no encuentran apoyo ni en la historia, ni en el mundo, ni en el lugar. En la falta de un lugar que sufre, el exiliado vive de manera paradigmática la desnudez de la existencia humana, a la que ningún lugar ofrece refugio adecuado. En tal condición de pasividad absoluta, lugar sin lugar, éxodo sin tierra prometida, el hombre solo tiene tiempo y puede aprender que la temporalidad es el núcleo inagotable, la íntima sustancia de toda vida humana. La condición del exilio no es comparable ni a la vida ni a la muerte, que carece de las prerrogativas de una vida participando en la historia. Es la existencia de quien vive muriendo. Según la filósofa, el ascetismo propuesto al exiliado puede ser tal y exigente como el experimentado por el místico.
En las páginas de la autora, el exilio asciende a una categoría metafísica, a una revelación del ser. Quienes han seguido el camino iniciático asignado por el exilio son los bienaventurados, a quienes se hace accesible la patria prenatal, diferente a la patria a la que pertenece por nacimiento, o sea, la unidad original entre el ser y la vida, percibida en la nostalgia y el sueño. El exilio es revelación y experiencia para el ser, que soy, en virtud de lo que veo y sufro, y no de lo que razono y pienso. Esto es... Gracias. Tienes- Gracias al amigo Florian. Gracias a todos. Agradezco mucho a los organizadores. Para mí son, ante todo, son amigos. La amistad es la relación más importante para nosotros. Como decía Munier, la amistad es más importante que una tesis, ¿no? Tesis filosófica o un trabajo, un ensayo filosófico. Aprovecho del tiempo que nos queda, que no esperaba de poder tener para hablar también de la noción de persona en Pédrola y en Entralgo. Es todo un asunto diferente porque tengo algunos Sí. minutos más. Sí, sí. Sí, disfruto de esta ocasión y agradezco mucho, lo digo otra vez, porque soy muy feliz de estar aquí porque Burgos es una ciudad del corazón para mí. Ahora su clima, su aire es perfecto, para mí es el ideal, es la España más consona a mi espíritu. Sobre todo per il clima. Por el clima, el verano de Burgos es humano, el verano de Madrid es un infierno. Eh, mm. Pero Madrid es magnífica en todos los otros meses, de octubre a mayo es magnífica, pero diventa un infierno en los meses estivos, veraniegos. Es así. No hablamos de Sevilla, entonces, Sevilla, voy a Sevilla, pero no en verano. No, 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 no. No. Allora, entonces, empezamos a hablar de María Zambrano con respecto de su concepción filosófica del exilio. No hablaré de las condiciones históricas de su exilio, sino de la reflexión propuesta por la autora acerca del exilio. El desamparo es una condición de desamparo. Ahora explicaré el sentido de esta palabra. El desamparo del exilio en María Zambrano. Me duele España, no es una expresión suya, como todos saben, mejor que yo, es una expresión de Miguel de Unamuno, pero es una expresión que sí, que se puede aplicar, se puede considerar zambraniana también. Porque en el exilio la autora siente el dolor de toda España, de todos los españoles. Lo siente más que los que se han quedado en la patria. Porque el exiliado fuera de la historia, pero siente en las profundidades, en las honduras de su espíritu, los males, el dolor de su país, de su nación, más que los otros. En defensa de la República, empiezo de aquí, un acto de fe para la joven María, porque durante estos años ella se puso en el frente republicano, como todos saben. Fue para ella y para sus compañeros un acto de fe. Un acto de fe lo expresa con fuerza en una sorta de una eh, pequeña polémica con Emmanuel Mounier y otros intelectuales de Esprit.
Cuando en 1931 fue proclamada, la República se apareció a muchos intelectuales españoles coetáneos de María Zambrano como una aurora nueva, pero tuvo una vida breve y por tanto se llamaría la Niña, la República Niña. Para los hombres capaces de verdadera experiencia histórica, los años de la República no son solo un entonces, sino un todavía. Un entonces, por tanto, que quiere ser percibido como si fuera hoy para María Zambrano. Para ellos, el tiempo congelado en el que se quedó atascado el amanecer revolucionario puede, algún día, volver a fluir. En una carta abierta publicada durante la Guerra Civil, un testimonio para Esprit, María Zambrano destaca los motivos de la militancia republicana, que comparte con el corresponsal español de la revista, José María de Semprún y Urrea. La autora cree que los intelectuales de Esprit, y en particular el director Emmanuel Mounier, no entendieron estas razones. Para María, la fe constituye el principal ejemplo inspirador del compromiso de Semprún y de ella misma a favor de la República Niña. Mounier, en la respuesta al corresponsal Semprún y Gurrea, había propuesto una evaluación personal del acto realizado por los republicanos, una evaluación diferente. María Zambrano discrepa con Mounier, precisamente con respecto a la relevancia de este acto, ya que el filósofo francés establece una dicotomía infundada, según ella, entre un acto puro y una consecuencia desafortunada, desdichosa. Para la filósofa, ese acto no debe entenderse exclusivamente a nivel ético, es un acto de fe, religioso. De hecho, este acto no pretende realizarse dentro una materia que sería impura, como decía Mounier, compuesta de acontecimientos enigmáticos y por tanto susceptibles de interpretaciones diferentes. Por el contrario, en su opinión, la condición de España en 1936, a pesar de su complejidad, se imponía a la conciencia del intelectual como un significado muy claro y por tanto requería una elección precisa, sin duda, a favor de la República. Esa contingencia histórica que distaba mucho de ser, era una contingencia histórica que distaba mucho de ser enigmática, no era enigmática. A veces, como en el verano del 1936, la realidad, lejos de proponer dilemas insolubles, según la filósofa, infunde una fuerte determinación, una certeza de la voluntad misma. Se trata de una confianza firme que para María es, sin duda, fe. Los españoles en los que María cree en el pueblo como cree en Dios. Ella misma lo escribe. En los que María cree, los españoles en los que María cree se han entregado a la lucha sin reservas, realizando un verdadero acto de fe. Sin embargo, la fe plantea una cuestión moral inevitable. Semprún y sus compañeros no tuvieron que elegir, sino aceptar conscientemente las terribles consecuencias de la guerra, exponiéndose al riesgo y asumiendo la responsabilidad de sus propios actos. Esta aceptación de un conflicto establecido por otros, querido por otros, sirve para resolver la cuestión moral y permite a los republicanos perseverar en su compromiso con una conciencia serena, incluso bajo bombardeos. Para María Zambrano, en el conflicto está en juego la España y también toda Europa, el destino de toda Europa, no solo el destino de España, ya que Europa es en sí misma una comunidad de destino,
communauté de destin, decía Mounier. Comunidad de destino es una expresión compartida por Mounier. Hay que defender la República, o sea, la esperanza de una temporada sin precedentes en la historia europea. Durante el exilio, para la autora, la República Niña se convierte en un símbolo del posible y una vez más aplazado declive de la historia sacrificial y del advenimiento de una historia ética. El porvenir muy lejano. El desamparo, ahora venimos al tema, al asunto principal, el desamparo, a la interpretación del sentido filosófico existencial del exilio, el desamparo. Es una desamparada, María Zambrano, durante el exilio. En María Zambrano, la reflexión sobre la experiencia republicana y la identidad hispánica y la investigación antropológica a la luz de la cual ella interpreta la crisis del hombre europeo, alcanza los resultados más originales durante el exilio. Proprio nel desarraigo del exilio se revela la verdad de la condición de quienes ya no encuentran apoyo ni en la historia, ni en un mundo, ni en un lugar. La falta de un lugar que sufre, el exiliado vive de manera paradigmática la desnudez de la existencia humana a la que ningún lugar ofrece refugio adecuado. En tal condición de pasividad absoluta, lugar sin lugar, éxodo sin tierra prometida, el hombre solo tiene tiempo y puede aprender que la temporalidad es el núcleo inagotable, la íntima sustancia de toda vida humana. Entonces, él aprende que el tiempo es un Dios sin máscaras, sin máscara, que nunca abandona al hombre, nunca. Se trata de una condición que no es comparable ni a la vida ni a la muerte. Un tertium genus, que carece de las prerrogativas de una vida participando en la historia. Es la existencia de quien vive muriendo. El muero porque no muero de Teresa de Ávila, que como mística considera la vida terrenal como un exilio del amado, puede encontrar una resonancia significativa en quienes viven un exilio diferente, porque impuesto por la violencia de hombres y sufrido por permanecer fieles a sus creencias. Según la filósofa, el ascetismo propuesto al exiliado puede ser tan exigente como el experimentado por el místico. A diferencia de Émile Cioran, este intelectual rumano, María cree que el exilio no es tanto un desarraigo del mundo que de repente se arrojó, sino el cumplimiento de un peculiar camino de iniciación que no todos los expatriados toman, no todos. En las páginas de la autora, el exilio ascende a una categoría metafísica, a un lugar de revelación del ser. Quienes han seguido el camino iniciático asignado por el exilio son los bienaventurados, y beati en italiano decimos, bienaventurados, a quienes se hace accesible la patria prenatal, diferente a la patria a la que pertenecen por nacimiento, o sea, la patria prenatal es la unidad original entre el ser de la vida, percibida durante esta existencia humana, en la nostalgia y el sueño. El exilio, entonces, revelación y experiencia para el hombre, un ser que soy, en virtud de lo que veo y sufro, y no de lo que razono y pienso. No soy una chose qui pense, como decía Descartes, Cartesio.
el sentimiento, el sentir, para María Zambrano como por uno, es más importante del pensar en la constitución de la subjetividad humana. Soy, ante todo eso, yo siento el sujeto humano para María Zambrano, no tanto un je pense, yo pienso. Esta revelación del ser es una revelación que duele como una exposición repentina a la luz después de una oscuridad prolongada. Una revelación desconcertante, ya que el exilio, al margen de la historia, nos permite ver cuánto sueño hay en la vida, la vida que el hombre cree llevar con plena autonomía dentro una historia universal, la historia universal que él tiende indebidamente a sacralizar cuando olvida su condición de hijo del universo, participante en la realidad de que solo lo sagrado puede otorgar. Hijo del universo más que hijo de la historia, de esta historia humana, una historia sacrificial para él, que siempre pide vencedores y vencidos, víctimas sacrificiados. Es así, esta historia es una historia trágica, una storia etica. La storia etica está para ella en el porvenir, un porvenir que es porvenir utópico. La primera experiencia de quien abandona su país es la de destierro, o sea, privación de su tierra, desarraigo. El exilio verdadero se revela cuando, más allá del destierro, se siente el abandono. Esta condición es ajena al refugiado, que se instala en un país donde vuelve a soñar y planificar, como por ejemplo Chirao vivió en México pocos años, pero de una manera más harto feliz. Aún más lejos del exilio está aquel que, lejos de su propio país, reconoce una nueva patria en la tierra que le acoge. Es la experiencia de otros intelectuales que cruzaron la frontera española en el mismo año, en el 1939. Entre ellos mencionamos José Gauss, filósofo de ascendencia orteguiana también, que acuñó la palabra transtierro. Transtierro precisamente para designar esta experiencia de una persona que vive felizmente su nueva patria, en su nueva patria, en México, para él. En su perspectiva, en la perspectiva de Gauss, muy diferente con respecto de la de Zambraniana. Por tanto, en la perspectiva de Gauss, la patria no está determinada por la pertenencia original, por el nacimiento, sino por la elección. La patria es la patria que yo eh, quiero elegir. Por el contrario, en Doña María, el exilio solo puede ser la lejanía metafísica más que geográfica del país de origen. Esta lejanía genera una nueva comprensión de la historia y la realidad de su propio país, así como de Europa en su conjunto, como dice la filósofa. El exiliado, fiel a su condición de desamparo, de abandono, de destierro, como hemos dicho, ya no tiene sueños. Su estado de vigilia, de centinela en los confines del mundo, no presenta ni la más mínima grieta o deserción. Su abandono parece contradecir la condición común del ser humano, ya que toda tragedia humana tiene lugar bajo la mirada de los dioses. El exiliado, por su parte, no siente sobre sí ni la mirada ni el juicio de los dioses, excepto por el tiempo, como se ha dicho.
El tiempo no abandona el hombre. La temporalidad la textura de la vida humana. Lo propio del ser humano se vive entonces en su negación como imposibilidad. Imposibilidad de vivir y morir, necesidad de habitar como Job en la línea divisoria donde la vida y la muerte se repelen mutuamente. Como en el justo que sufre el abandono de su Dios, como Job, y que ahora es solo una víscera que gime, una entraña que gime, diría María Zambrano, e la existencia abbandonata dell'exiliato se revela la trascendencia del ser humano en los más invulnerables, en lo que puede pasar. Lo que es absoluta e definitivamente suyo propio. Ahora el exiliado no posee nada que se le pueda quitar, ni nadie ni nada puede poseerlo. La extrema pasividad que se experimenta en el abandono es, a la vez, liberación de la necesidad de poseer, de imponer la propia personalidad o de representar un carácter, un personaje, una máscara, diferente a la persona que uno es. El exiliado, al borde del camino que todos recorren, se expone a la visión del hombre que permanece en su tierra natal. Para este último, el que permanece, que se queda en España, para este último, el exiliado es profecía de lo que vislumbra su condición, o sea, la historia que quedó borrada desde el principio. Esta es la historia que no se construye a partir de las utopías con las que el hombre ha soñado y no se alimenta. Se alimenta de la dicotomía dentro de la humanidad entre cazar y ser presa, y ser víctima. Cazador y víctima. Cazador y cazado. El exilio es quizás la vanguardia de una historia del ser humano libre de la ambición de poseer e irreductible a ser poseído. Es un hombre mudo y libre. El exilio es entonces como el germen de un hombre nuevo, desnudo e desinteresado. El abandono del exiliado se revela finalmente como desamparo, falta de refugio, desamparo, exposición, extrema vulnerabilidad. María Zambrano, refiriéndose a la autocomprensión del hombre en épocas de crisis, connota el desamparo como la condición de quien no siente sobre sí mismo un firmamento organizador. Ninguna tierra es tierra firme para exiliado. Ella no se siente una transterrada, a diferencia de Gauss. Él no puede contar con la urdimbre de mediaciones que al hombre radicado en un lugar, una vivienda, ofrecen los lazos familiares, el hogar, la ciudad y la patria. En la inmensidad del desamparo, como flotando en las aguas de la vida primordial y siempre sosteniendo en alto el corazón para no decaer, el exiliado se reduce a lo irreductible, la percepción de la desnuda existencia. Él se apropia de su ser auténtico cuando supera, como una tentación a vencer, también la voluntad de afirmarse como existente, como el yo que tendría la inmensidad misma del exilio como campo a disposición de su unicidad. Terminado. Acabo de hablar. Muy bien. Gracias a todos. Bueno. Abrimos un espacio para esto y luego continúa. Sí, sí, hay preguntas. Bien. Vale. Vale, entonces ahora vamos a abrir un tiempo para preguntas y luego continuamos con otra cosita que quiere presentar. Bueno, eso le pregunto, lo que Que si queráis. queréis, como preferéis, ¿no? No tengo
no tengo preferencia, como queréis. ¿Puedo continuar hablando sí, de algo? ¿Puedo? Sí, sí, ¿Puedo? sí. Ok. Ahora, tengo otro texto aquí. Mm, Bueno, eh, esto ha sido una deferencia por parte de Nuncio que se ha improvisado una segunda ponencia para suplir sí, a sí, quien no ha cumplido. sí, O sea, sí, que te lo agradecemos sí, sí, sí. enormemente. Eh, Sí, sí. sí, continúa por darme el tiempo de... ¿puedes añadir algo más porque yo tenga el tiempo de buscar? Personal. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias. Añadir tu impresión sobre María Zambrano, sobre la interpretación filosófica del exilio. Pues sí, en este tiempo yo Sí, busco... me ha parecido muy interesante. Sí. Me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho y bueno, yo creo que es una reflexión que va más allá de que sea España o no, ¿no? Es de la existencia de la persona que ha perdido las raíces de las que ha vivido siempre y que, como esto que dices al final, ¿no? Que se tiene que seguir afirmando como existente cuando ha perdido la condición original de su existencia. Entonces, pues, la verdad me ha gustado mucho lo que has dicho. Pues hay cosas aquí que discutir. ¿Verdad? Y María Zambrano, pues, tiene una posición muy particular, ¿no? Indiscutible, Como Gauss tiene también otra posición sí, muy particular. sí. Quizás extremas entre la una y la otra. Y Hay caminos intermedios. Sí, ¿no? sí, sí. Hay, sí, yo, que son otros exiliados que han tenido otros caminos, como puede ser. Estoy pensando, me viene a la cabeza Todorov, ¿no? Que, búlgaro que se hace francés prácticamente, ¿no? Y otros que realmente se hacen de una nueva patria. Eso sería más próximo a los legados, ¿no? Sí, Gauss, no so, Sí. es una manera de ser transterrado, de sentirse transterrado. Eso, por ejemplo, en los exiliados argentinos se dio eso mucho, ¿no? Los que quisieron vivir como una burbuja, como si no hubieran perdido su Argentina bajo la dictadura, y otros que se adaptaron más a la vida del país a donde fueron. Exiliados dentro de un exilio dentro del exilio, ¿no? Y otros que intentaron una nueva patria en el exilio, casi como una necesidad del hombre. Pero bueno, si Pero vas después, encontrando ya... la más trágica experiencia del exilio, ¿Cómo? la más trágica experiencia del exilio la hizo, la más trágica experiencia del exilio la hizo otro, Imaz, Eugenio Imaz, que se quitó la vida en México. Ajá. Otro intelectual importante, ¿no? Ahora vamos a la reflexión sobre la persona en subir, en la inentralgo, con algunas referencias a la ascendencia subiriana en su reflexión, en su pensamiento. Porque Subiri es para la inentralgo, Pedro la inentralgo, el mentor, el maestro más importante. Como él dice, un amigo también. Lenin Entrago es un médico humanista. Él se sitúa en el surco de la prestigiosa tradición hispánica de la medicina, del humanismo médico, que no tiene correspondencia en ningún otro país europeo como importancia. Puede ser quizás la Alemania tiene algo, pero no comparable, porque el humanismo médico hispánico tiene su raíz en la Edad Media, en los siglos centrales de la Edad Media, cuando intelectuales judíos, cristianos, musulmanos, actuaban en un clima de tolerancia, relativa tolerancia, en la península ibérica, en Córdoba, en Portugal, en Castilla también. Ahora,
es un representante muy importante, Lenin Entralgo, de este humanismo médico, como Rolf Carvalho, que es gallego, Lenin Entralgo es aragonés, y como el madrileño Gregorio Marañón, otro médico muy importante que escribió muchos ensayos. Su obra incluye 10 volúmenes. ¿No? Son los autores más representativos de esta tradición en el siglo XX. Han brindado un nuevo impulso a esta tradición en el siglo XX, esta muy prestigiosa y larga tradición del humanismo, el humanismo médico hispánico. La persona en Laín Entralgo. En Laín, la reflexión sobre la persona no tiene un carácter orgánico, es dispersa en diversas obras. Aquí considero en particular la reflexión comprendida en dos libros, Teoría y Realidad del Hombre y Sobre la Amistad, entre los años 60 y 70. En la filosofía occidental, Laín Entralgo identifica 4 concepciones fundamentales de la persona. La concepción escolástica, formulada por Boecio, a saber, supuesto constitutivo de la individual naturaleza de cada hombre, o sea, rationalis nature, individua substancia, como sabéis en Boecio. La kantiana, persona como noumenon, cuyo modo radical de ser tiene su fórmula principal en el imperativo categórico. La schelleriana, Max Scheler, como centro de emergencia de los actos libres del hombre, la persona. La subbiliana, que él prefiere, como persona con sustantividad de propiedad, realidad sustantiva cui nota principal es vivir en propio, de suyo, dice Subir y también Einstein. Al expresar su aprecio por la noción subiriana de persona, Laín Entralgo afirma: a esta última voy a atenerme, y no solo por ser la más próxima a mí, sino porque es la más profunda, rigurosa y actual que todos, es más profunda, rigurosa y actual que todas las anteriores, porque de ningún modo, de algún modo, asume en sí misma todas estas, y porque, last but not least, permite mucho mejor que ninguna de ellas dar razón metafísica de la amistad entre hombre y hombre. La amistad es una relación que es muy importante en la obra de Laín Entralgo. No mencionamos la obra sobre la amistad que de 1972. Es un'obra que no es tan amplia como las otras, se puede ser leída sin esfuerzo por todos, y creo que sea posible traducirlo al italiano también, porque sino a este momento de la Inentralgo casi nada fue traducido, solo antropología médica para clínicos, que ahora no está más en comercio, y el médico y el paciente. Otras obras son obras muy amplias, che exigen un grande compromiso del editor y del traductor también. Allora, para subir la IN es muy importante la distinción entre la personalidad que pertenece irrevocablemente a la persona humana desde el momento de su concepción,
como su realidad fundamental, intangible, que permanece siempre, que siempre permanece, y personalidad, resultado manifiesto y constantemente remodulado de un proceso de personalización siempre in itinere. En teoría y realidad del otro, la entralgo afirma: la personalidad es algo que se adquiere y a que se llega, es un proceso. La personalidad es algo de que se parte y que permanece. La personalidad se tiene, la personalidad se es desde el instante mismo de la concepción. Además, seguendo al filósofo vasco, Laín considera el ser personal, el hombre, como autor, actor y agente de la propia vida. Pedro Laín asume del filósofo vasco, de Zubiri, palabras y expresiones que designan dinamismos fundamentales del universo personal, comprendida la apropiación de sí, a través de la cual la persona puede afirmar, más que su mera identidad, expresada en la fórmula yo soy mío, o sea, la suidad, la prerrogativa de quien es de suyo. Así, a diferencia de las entidades de la naturaleza, la persona es una sustantividad de propiedad. Siente profundamente su autonomía, siente ser de suyo. Para Rain, como para Zubiri, el dinamismo apropiativo corresponde como su reverso la apertura al otro, apropiación y donación. En las distintas modalidades, formas, directivas y conflictivas, las que la persona humana da de sí al otro. Quindi, apropiación y donación. De hecho, los dinamismos de apropiación de la propia realidad, la apropiación a sí mismo y el dar de sí al otro, están implicados recíprocamente en la condición moral del ser humano. En esta perspectiva, para entrar con la expresión yo soy mío, manifiesta una mismidad que no es mera identidad, sino intimidad metafísica. El mí mismo nos remite a una estructura real y previvencial de la realidad que yo soy. La persona, entonces, es una sustantividad abierta a los demás por la triple vía de los sentidos, de la inteligencia y de la voluntad. Quizás a Laín le habría gustado la metáfora propuesta por Julián Marías, para quien la persona es una realidad en cierto modo parecida a un patio andaluz. En verdad, de manera similar, la persona es un ambiente recogido, la intimidad, y a la vez vuelto hacia afuera, es decir, capaz de acoger al otro en sí mismo. Es comprensible cómo un autor español pudo concebir esa imagen. Aquí María se puede recordar a nosotros, personalistas, también lo que afirma Mounier acerca de la persona, cuando la considera un dedans qui a besoin d'un dehors, un interior que necesita del exterior, un adentro que necesita del un afuera. O la expresión de otro filósofo francés, no tan conocido en España y en Italia, pero importante, que es Etienne Borne, que, siguiendo los pasos de Henri Bergson, destaca la disposición a acoger a los demás propia de la persona, la puissance d'accueil, la capacidad de recoger al otro, que anima las profundidades de la vida personal. Existe un ensayo de Etienne Borne, Spiritualité bersonienne et spiritualité chrétienne, publicato in Études carmélitaines,
en este ensayo se lee esta expresión, la puissance d'accueil. En la apertura a la alteridad que le es constitutiva, la persona va apropiándose de lo que ella puede ser ahora y de lo que llegará a ser con el tiempo, en virtud de su propia condición histórica. Subire la in cree que la persona expresa la libertad propia de un ser relativamente absoluto. Para ellos, la dedicación al poder de la realidad es una categoría importante para Subiri. El hombre es relegado al poder de la realidad. Es una condición de posibilidad de actos libres, ya que ella constituye un vínculo paradójico para el hombre, ata y a la vez desata, otorgando a la propia persona una condición absolutamente diferente a la de cualquier otro ser. Así, para Pedro Laín, como para el Zubiri de naturaleza, historia y Dios, la libertad surge precisamente allí donde la persona se constituye, es decir, en la redigación. El hombre manifiesta su propio ser, aunque permaneciendo religado a la realidad, al separarse de todo y afrontarlo todo de manera amorosa o conflictiva. Al reconocer su relegación al poder de la realidad y al recibir de ella su propia realidad, el ser personal, el hombre, puede afirmar en italiano, como decía Luigi Pareson, sono dato a me stesso come libertà, o sea, soy entregado a mí mismo como libertad. Y Pareson, como sabéis, es un autor que puede ser incluido en un sentido muy amplio en una tradición personalista. Es un estudioso de hermenéutica de la religión, pero también podemos considerarlo un personalista. Pertenece a nuestra cultura de inspiración cristiana y personalista. Luigi Pareson, que según mi opinión es el filosofo italiano más importante de la segunda mitad del siglo XX. Justamente fue traducido. La obra es La ética de Kierkegaard, traducida al español. Por tanto, para proponer una síntesis, Laín Entralgo, sobre la amistad, propone esta noción de persona, subillana, es subillana. La persona es ante todo sustantividad. Concepto que Subiri, intelectualmente instalado en el más actual nivel del pensamiento científico, es importante, es un autor que muy apasionado a la ciencia del tiempo, a la altura de los tiempos. Si conoces los físicos como Einstein, Planck, Schrödinger, cuando se traslada a Berlín y otros, Bohr, Subiri, intelectualmente instalado en el más actual nivel de pensamiento científico, ha creado y propuesto para sustituir el aristotélico y tradicional de sustancia, sustantividad. Es el sistema clausurado y total de las notas constitucionales de una realidad determinada. La persona es, en segundo lugar, una sustantividad de propiedad, una sustantividad a la quale, entre otras posibles notas, en el caso del hombre, las derivadas de su específica condición orgánica, la inteligencia, la libre voluntad, pertenece de un modo radical distintivo la de ejercitar su libertad en los dos sentidos en que la apropiación y la propiedad puede expresarse. Poseerse a sí misma, la idea de la libertad, vivir lo que es propio en tanto que propio y darse a sí misma, hacer libre donación de lo que es propio, precisamente por serlo. A la sustantividad que es la persona pertenece un conjunto de notas, entre las cuales son específicas del subsistema, algunas son específicas del subsistema físico, aunque relacionados con el subsistema psíquico, al que ella incluye dentro de sí. La sustantividad no puede identificarse con rationalis natura, individua, substancia de Boecio.
Al criticar la famosa definición, la Innentrag observa: la declaración de la diferencia específica, naturaleza racional, deja de nombrar notas no menos esenciales que la racionalidad y no alude a lo que ontológicamente, fenomenológicamente es fundamental. El autor aragonés considera cuestionable la identificación de la diferencia específica del ser humano respecto de cualquier otro animal en la racionalidad, ya que ella pasa por alto otras facultades esenciales, como del hombre, como un animal político que siente, quiere, ama y tiene la palabra. Al significado estático de sustancia, el autor, siempre seguendo a Zubiri, contrasta el sentido más amplio y dinámico de la sustantividad, una unidad compleja de notas psíquicas y físicas, capaz de llevar a cabo un conjunto más amplio, muy amplio de actividades. Esta es la sustantividad peculiar del único animal de realidades, que se hace cargo de la realidad en virtud de la inteligencia sentiente. Inteligencia sentiente es un concepto muy importante en Zubiri, que es asumido por Lain. Para Zubiri Lain, la persona al pronunciar el pronombre yo da testimonio de la apropiación de su propio ser y se concibe a sí misma como distinta de lo que es otro. En particular, el autor aragonés escribe sobre la amistad: el yo es, pues, el ser sustantivo de mi persona, el modo como mi realidad se actualiza como mi ser. Y en tanto que puede decir o dice de sí misma yo, y más aún yo soy yo mismo, mi persona es una intimidad inteligente y libre, de algún modo absoluta, relativamente absoluta, según la fórmula de Zubiri, dotada de la posibilidad de ensimismamiento, como decía Ortega, y capaz de enfrentarse desde su autoposesiva soledad con todo lo que no es ella, comprendido el mismo Dios. Y ahora, para terminar, algo más para comprender la religación, el concepto de religación que quiere ser explicado, porque no es muy fácil. ¿Qué es la religación para Zubiri y para Lain? En el pensamiento de Zubiri es de capital importancia el concepto de religación, vínculo fundamental con la realidad. La realidad es la instancia última de todos los que es anterior, sobre el ser, es el absoluto, la realidad, para Zubiri, para el filósofo Zubiri. El ser es algo que deriva de la realidad. Permaneciendo en la religación a la realidad, la persona concibe su proyecto de vida y está llamada a realizarlo. La religación al poder de la realidad es un vínculo hacia atrás, irreversible. Aunque lo riconosca mal o lo ignore, el hombre todavía está religado, implantado en la realidad, proviene de ella. La realidad hace que haya esto que hay. Es como el sagrado para María Zambrano. Por tanto, para el hombre, la religión es la plena conciencia de su propia raíz, es decir, de la religión misma. El hombre religioso es a la vez arraigado y religado a la realidad. La religión concierne a la experiencia teológica accesible al ser humano. Para Zubiri, la dimensión teológica del hombre es un fenómeno complejo que consta de tres momentos: la propia religación, la adhesión intelectual a Dios, la voluntad de verdad y la experiencia de Dios. El poder de la realidad no es exactamente Dios, sino su manifestación, precisamente como poder en todo. Él manifiesta esa presencia de Dios, ese poder, en las cosas que el filósofo vasco llama deidad. Deidad es el poder de la realidad. Por su parte, la Entralgo observa, como dice Zubiri, quedo relegado a lo que me hace ser, a la deidad, a Dios, cuando la deidad es nombrada conforme a lo que es. O alguno
de esos sustitutos de Dios con los que a veces los hombres aluden al fundamento último de su existencia. La religión constituye entonces al hombre como un ser relativamente absoluto. Al resaltar la paradójica relación que a la vez une y absuelve el hombre a la realidad, el estudioso italiano Armando Savignano escribe: el dominio del poder de lo real sobre el hombre es constitutivo e intrínseco, es como un soporte para ser real, lo que hace que sea él mismo. El hombre es, de hecho, una realidad personal, ya que depende del poder de lo real, cuyo dominio nos fija en la realidad. Esta fijación no se opera dirigiéndonos hacia la realidad, sino procediendo de ella. La inserción en la realidad es paradójica. Por un lado, el poder de lo real nos fija y une a la realidad. Por lo otro lado, nos constituye como absolutos, o sea, distintos respecto a esta. Paradójicamente, el dominio del poder de la realidad nos une y al mismo tiempo nos hace relativamente absolutos. Este vínculo especial es la religación. A través de ella estamos obligados por la fuerza de la realidad, estamos bajo su dominio. Siendo religado, el hombre tiene el apoyo suficiente para ser relativamente libre y relativamente absoluto. Para Zubiri, el hombre irreligioso vive como si estuviera desligado. Sin embargo, su actitud es una modalidad aunque defectuosa de la misma religación. El hombre queda siempre religado, lo reconozca o no. En palabras de Laín entra algo, tal tipo antropológico, el hombre aparentemente dissoluto, se podría decir, manifiesta la superbia vite propia del ateo. Además, para el mismo Laín entra algo cercano en este respecto a William James y Ortega Gasset, las creencias religiosas del hombre, del símbolo hombre, constituyen el reflejo psicológico de la relación metafísica con la realidad. En esta perspectiva, por tanto, la diferencia entre la existencia atea y la existencia religiosa se encuentra en la esfera psíquica, es decir, en el déficit de creencia, más que en el nivel metafísico, ya que la religión es, como hemos dicho en principio, irreversible para todo ser humano. Con esto puedo terminar, porque veo que he dicho lo que basta, lo suficiente, basta bastante. Muy bien. Bueno, ahora yo creo que sí que sería interesante a lo mejor no mezclar los dos temas, porque veo que son como dos temas distintos, ¿no? Entonces, vamos a abrir un turno de palabra. Una manche. ¿Eh? Français, una manche. La primera manche. Sobre la primera cuestión de María Zambrano y su concepto de desarraigo, etcétera, etcétera, y de desamparo. Entonces, a ver. Sí, Preguntas venga, fáciles. Óscar. Bueno, me ha encantado tu disertación, soy Oscar, Ujú. y claro, estoy muy alejado, yo he vivido un exilio y el sufrimiento que puede llevar todo esto, ¿no? A mí me venían reflexiones religiosas sobre lo que es el exilio, ¿no? Y porque además mismo ibas citando pues muchas reflexiones de tipo religioso. Y entonces, en particular, de aquellas personas que viven en el exilio, pero de alguna forma lo sienten como hermanamiento con los que están también sufriendo el exilio. Es decir, a mí me estaba recordando la figura de, por ejemplo, y puede ser un poco alejado a lo que tú decías,
la figura de Teresa de Lisieux, Ajá. que ya vivió pues, momentos de pérdida de fe y vivía con angustia y con sufrimiento. Un exilio, ¿no? Podemos decir un exilio de lo que es su... Y sin embargo, ella llegó un momento que le hermanaba el sufrimiento que otras personas estarían sintiendo en ese exilio de los que han perdido la fe. Y de alguna forma incluso decía, no quería perder esa condición de haber perdido la fe por el hermanamiento que le suponía. Entonces considero que aquellas personas que habrá algunos que estén viviendo el exilio con una división mística y que se sienten hermanados, es decir, pues de alguna forma pues, me siento hermanado en un sufrimiento con otras personas, ¿no? Que están viviendo eso, realmente eso. Te agradezco mucho porque es muy pertinente, no, no cabe duda, porque el exilio es una experiencia que puede ser eh, comparada, puede ser semejante a la experiencia del místico en los momentos más difíciles de la experiencia mística misma. Es muy importante que tú hayas mencionado Teresa de Lisieux, porque durante esta noche, ¿no? Esta noche que ella ha vivido, la noche de la fe, ¿no? Ella se siente hermana de las personas que no creen. Importante. Casi no desea ser liberada de esta condición, porque esta condición la hace de ella una hermana de los que no creen, ¿no? Los no creyentes. Esto me hace pensar que el exiliado como el místico puede experimentar, puede percibir, ¿no? En toda su dramaticidad, tragicidad, la soledad, pero nunca se siente aislado, porque nunca es aislado, ¿no? Solo, pero no aislado. Tenemos en Messina un filósofo que se llama Bartolomé Murió, filósofo cristiano que siempre afirmaba con fuerza esa diferencia existencial entre el hombre solo y el hombre aislado. El cristiano es solo, nunca es aislado. Porque esta hermandad que sufre, ¿no? Que vive, es una condición, no, que creo que es una condición bienaventurada, in cierto sentido, en el lenguaje de María Zambrano, porque es una revelación, otra revelación del ser humano, un aspecto de la experiencia humana que puede ser la experiencia del no creer, del ateísmo, ¿no? Y la hace hermana de todos los que no creen. A mí ocurre tal vez de vez en cuando de pensar algo semejante, porque creo, escucho, rogamos por o para estas personas, el Papa, los obispos, los sacerdotes, pero ¿por qué no rogamos por los que no rogan? No, es importante. Los que no creen. Es más importante que per los demás, creo, ¿eh? Creo que es muy importante y tenemos que mencionarlo porque lo olvidamos a menudo. Y el exilio también para Teresa de Jesús, la vida es un exilio, muero porque no muero, ¿no? Porque esta vida, toda esta existencia es un exilio del amado, ¿no? Toda. También las experiencias más elementales, como el comer, deviene por el místico una razón de sufrimiento. También Jesús aparece de vez en cuando a Teresa y dice, Teresa, va a comer con tus hermanas, porque por ahí es un sufrimiento comer. Las experiencias ordinarias son un sufrimiento toda la vida. Los que nosotros consideramos como placeres elementales de la vida, por el místico pueden trocarse en algo desagradable, ¿no? De difícil. Por este motivo, Jesús aparece y dice,
Teresa, va a comer con las hermanas, ¿no? El exilio, la experiencia del exilio sí, es toda la existencia del místico, ¿no? Otra razón de asonancia puede ser esta, que la experiencia mística, la experiencia del exilio son algo que sobra, que es sobra la posibilidad de la lengua, de la posibilidad del lenguaje. Es algo inefable, se puede decir, inefable. No puede ser. El místico, el exiliado, tiene que sufrir para expresar en palabras lo que sienten. Es algo que es sobra, que sobrepasa la posibilidad expresiva del lenguaje común. Por este motivo el léxico del exiliado, el léxico del místico también es lleno de metáforas, porque las metáforas ayudan a comprender el sentido de la experiencia. Lo hacen muy mejor que el lenguaje conceptual. La filosofía es casi impotente, ¿no? Potente a expresar en las honduras la experiencia mística y la experiencia del exiliado. Pero María Zambrano no pertenece a los transterrados, que es a los refugiados, es una experiencia de destierro que culmina en el desamparo, en el abandono, en el ser fuera de la historia, a la orilla de la historia, pero en una condición que la aproxima a la condición de hija del universo todo, no hija de la historia, pero del universo todo. Como los seres naturales, ¿no? Como los astros, la luna, siente su aproximación a la naturaleza más que a la historia. Fuera de la historia, pero en intimidad con la naturaleza. Bueno, más. A ver, has iniciado con la República como un acto de fe. A ver, María Zambrano y quizás otros exiliados no se han sentido exiliados más bien de la República que propiamente de España, de un proyecto republicano de la realidad de España. Esa es una cuestión, ¿no? Porque yo creo que muchos exiliados se llevaron o se creyeron llevarse con ellos la idea de España, que la idea de España que quedaba aquí era apócrifa, era heterodoxa y en cierto modo la condenaron. Y hubo alguien que se dio cuenta que eso era una injusticia también, ¿no? Porque había también los exiliados interiores. Lo nombraba Julián María. Julián María nunca juró los principios del movimiento y eso lo expulsaron de la universidad, ¿no? En su casa, hay más. Y León Felipe llegó a decir en un momento, porque él había adoptado esa idea, ¿no? de que la España verdadera era la España del exilio, ¿no? Su república en el exilio y todo eso. León Felipe dice en un momento dado, no, hay que hacer justicia a esto, ¿no? Que realmente España pertenece a vosotros los que os habéis quedado ahí y estáis sufriendo las consecuencias de una dictadura y de una situación que es ajena a vuestro sueño de España, ¿no? Entonces hay como una cuestión de justicia por medio, ¿no? Y en el caso de María Zambrano... Es una concepción extremada, porque fortunadamente tú dices, subrayas que la posición, oportunamente, ¿sí? Oportunamente tú dices que también los se quedaron en España, los republicanos que se quedaron en España fueron coherentes con Julián Marías, los que sufrieron porque discrepaban del régimen franquista. Sí, eso no es adecuadamente considerado por María Zambrano, ¿no? Creo que no brinda justicia
a estos republicanos como Marías que sufren en su padre. Sí. Son una parte que decidió quedarse en España sufriendo la consecuencia de su discrepancia, de su disidencia con respecto al régimen. Sí, sí, creo que no es justa con estos hombres muy coherentes como Marías, como Zubiri, como otros. La posición de Ortega me parece un po' difícil a definir. Pero sí, la división entre dos Españas, como decía Machado, españolito que viene al mundo, eh, de Dios, porque una de de dos Españas Una de las Españas. es, te va a rearte el corazón. Es así. Dos visiones de la España que estaban contrapuestas. La ilusión, la ingenuidad de la Inentrago fu de creer que se podía, obrar para la conciliación de esto, de estas dos Españas así contrapuestas, pero era algo utópico, utopistico, un proyecto suo utopistico. L'Intrago fu un hombre impolitico por antonomasia. Bueno, no tanto, fue de la falange. Sí, sí, pero no Aunque comprendía. luego Sí, sí, Mulligan sí. se hiciera contrario, ¿no? Pero fue falangista, Sí. de camisa azul y todo, ¿no? Sí, pero no era un temperamento político. Eso no le quita valor a otras Sí, cosas, sí, ¿no? sí, Pero sí, realmente tomó un compromiso por la otra, Sí, por la sí, otra sí, España. Y también es verdad. justicia, muchos de los exiliados no fueron voluntarios. Es que peligraba el pellejo, ¿no? Se jugaban la vida si se quedaban. Sí. Por tanto, se vieron obligados a irse, ¿no? Y a llevarse a su España o no. Sí. Su hermano era marxista, se trasladó a Rusia. Entonces, su hermano, el hermano de Lenin Trago, ¿no? Muy coherente. Sí, dos Españas, pero io no sé si ahora esta contraposición es terminada o no. ¿Qué se puede decir? Porque se dice que nosotros en Italia no hemos vencido el fascismo, no hemos olvidado, tenemos la herencia fascista también en el gobierno. A diferencia de Italia, la Alemania no tiene algo más pero ahora la derecha extrema en Alemania ahora es en fase de, ¿no? Ascesa, ¿no? De crecimiento. Es un problema también para Alemania. ¿Cómo es un problema para vosotros o no? Cuando Meloni dice patriotas, ¿entiende algo que recuerda los franquistas o no? Cuando dice patriotas a los exponentes de Vox, llama la atención a algo que tienen en su ánima de franquistas o no? Es una pregunta que yo os pongo, ¿no? La palabra patriota es algo de reminiscencia franquista o no? Es una domanda, ¿o no? ¿Habéis vencido este problema o no? Nosotros no, porque el fascismo es algo que es en el ánima italiana, en el ánima de algunos italianos, es algo invencible. La invencible armada fue vencida. Este sentimiento no jamás será vencido. Bueno, ok. Previamente a esto, sí me gustaría, por lo menos, Hablar de una figura muy nuestra, muy de España, muy personalista, que en eso que hablabas de las dos Españas es fundamental. Creó los puentes de una reconciliación. Y hay quien dice que seguramente podía haber habido no ya una transición, sino otra guerra civil en España. O sea, ¿dónde vamos? Y es la figura de Guillermo Rovirosa. Guillermo Rovirosa padeció la cárcel del franquismo. Y fue sindicalista que por unanimidad en la Madrid que estaba bajo las bombas, pues sus compañeros obreros le hicieron presidente, luego padeció la cárcel. Y este fue uno de los que muchos seguidores creó la OAZ, la Hermandad de Acción Católica, y la editorial CIS, fue el primer presidente.
Y la editorial CIS, que hay que reivindicarla, es uno de los grandes puentes de la intelectualidad. Muchos españoles pudieron conocer pues, a Molière, a grandes pensadores, incluso en la línea de la Iglesia, una iglesia liberadora, frente a un nacionalcatolicismo y frente a una visión, y crearon esos puentes de... Entonces fue un gran intelectual, pero siendo un gran intelectual e ingeniero, se hizo obrero, y era uno más de ellos. Entonces es un personaje muy interesante, está en proceso de beatificación. Guillermo Rovirosa, un gran personalista, que era un libro publicado, y hay que reivindicarlo. Y eso en fuentes fue porque en España, y ahí tuvo un papel importante Julián Gómez del Castillo, Carlos Díaz, ahí se inició. Entonces, bueno, ahora se hace memoria histórica, pero no se hace la memoria, por ejemplo, del Partido Socialista. El Partido Socialista prácticamente lo que queda en España lo compró el capital y la socialdemocracia europea. Le dieron los dineros a Felipe González, que empezaba y iba a esos cursos en Sevilla, participó en esos cursos, y que no tiene nada que ver con lo que es el PSOE histórico. Aquel PSOE que soñaba con sus intelectuales con una otra España. Entonces, bueno, ¿quién hizo los puentes? Personajes como Guillermo Rovirosa, de reconciliación. Lógicamente, el PSOE histórico hizo barbaridades en España. Tampoco era muy democrático. ¿Tu nombre? Entonces, Perdone, ¿tu nombre? Francisco Rey. ¿Y tu actividad? En ese sentido hay mucho que reivindicar, ¿no? Que no es solo el franquismo, ¿no? Las dos Españas hicieron barbaridades. No fue solo uno, ese es el gran problema de la memoria histórica, ¿no? Y sobre todo dónde empiezas a contar y dónde acabas. ¿Dónde acabas? Por tanto, ha habido una traición de la izquierda en España a los pobres. Esa fue la bandera de CIS, reivindicar precisamente a los obreros, a los pobres, y no esa falsa izquierda que hoy pues, sigue reivindicando que son los adalid de la justicia, ¿no? Entonces ha habido personas muy importantes en la intelectualidad, que hay. Belén Osaña, un día podrá venir, tiene sus 90 años, ha escrito un libro que recoge todo esto. Él es un exiliado, se fue a Alemania y es padre de un gran anarquista. Su padre, el poeta, en Barcelona, paró a la CNT y a los anarquistas porque entraban y querían matar las monjas. Y él se negó, siendo anarquista, que hicieran eso, y tenía un gran peso, era un gran personaje del anarquismo en España. Y él cuenta, pues eso, que ahí en la CNT y en el anarquismo ha habido personas que han aceptado una visión de España democrática contra la violencia que había en sus filas. Y Salvador Seguí, pues muchos que merecen, y grandes pensadores. Entonces, en España, en el franquismo hay que recuperar a personas. Hicieron mucho bien. Aquí hubo un franquista que yo creo que, como el de la lista de Sil, liberó a miles de judíos. Pero por el hecho de que era franquista, pusieron el pie de falangista, pues no se ha reconocido, pero el pueblo judío lo tiene como uno de los grandes. Y hay personajes que hay que recuperar. Sí. Y el problema es que cuando te ponen la etiqueta de si eres franquista o estuviste, pues ¿quién hizo más contra el franquismo? Pues muchas veces son, por ejemplo, en la UAZ entraban gente que era franquista y eran conversos. Y había algunos que eran anarquistas y entraban y algunos se hicieron cristianos. Entonces era una reconciliación interna de las dos Españas y que era el principal, sobre todo tenía el periódico El Tú, que era la bestia negra de Franco. Y muchos pasaron por la cárcel, entre ellos Julián Gómez del Castillo. Todo eso está por aquí. Hay muy poco de dicho. Y aquí recogen las comisiones obreras que nacen, que es la instrumentalización del sindicalismo. Nacen de estos grupos cristianos de la UAD. ¿De la? De la UAD, la Hermandad Obrera Católica. Que luego salió CIS. Y entonces era la oposición más real, la primera huelga que hubo en España de bandas, pues gente de la UAD. Impresionante. Todo eso nos ha escrito. Y eso es memoria histórica que han dicho mucha gente.
y por reconciliar las dos Españas. Y también en la Iglesia. ¿Qué hizo Rovirosa? Pues fue por todos los seminarios entre y una nueva generación de sacerdotes jóvenes entendieron que había que plantear una doctrina social de reivindicación de la justicia y de impedir pues, esa mentalidad nacional católica, y en cierto eso facilitó la transición. Si no hubiera habido otra guerra civil. Gracias. Bueno, muy bien. Sí, yo pensé también me hizo pensar en otra figura muy importante. Perdón. La de hay problemas de. Sí. Esa la figura de Miguel de Unamuno, que fue muy importante para todos esta generación. Digamos, ¿no? Por supuesto, María Zambrano escribió un libro sobre Unamuno. Yo pensaba sobre en su exilio, la idea de como el problema que tuvo con el rey, Alfonso XIII y Primo de Rivera, por supuesto, y su exilio con Eduardo Ortega y Gasset en Fuerteventura. Fuerteventura es, yo sepa, España, ¿no? Parece que no, no. Bueno, lo de Unamuno es más bien destierro. Más que exilio. Eso. Precisamente es lo que voy en esto. Fue destierro. El subtítulo de su poemario habla de confinamiento. En esta isla, ¿no? Pero claro que el problema es que era como un semi-exilio, semi-desierto, como una cárcel dorada o una isla Canarias, pero muy lejos de Gredos, de la ciudad de Gredos, muy lejos de Salamanca, con bichos raros, está totalmente fuera está en otro mundo. Entonces, la ventaja fue que, bueno, pudo exiliarse realmente, desterrarse en Francia. Y realmente fue un exilio, un destierro de verdad, ¿no? Porque, bueno, era peor que un exilio. Estar dentro de España, claro, una isla, pero está en España y no en España, entonces el estreno era imposible. Entonces está muy contenta de salir, claro, de España, del mundo español. Pero bueno, en París, ya hablé de esto ayer, fue también muy duro. Entonces, él se entró en un barrio cerca de la Côte de Lufo, cerca del Campos Elíseos, un barrio horroroso, un barrio muy frío, de bajada, pero la única cosa es que podía pasar cada día, iba a ver a sus compañeros de Gasset, los republicanos, en el centro de París, esa zona de Pré, y pasaba frente a la embajada española, ¿no? Y sobre el puente del Alma también, y para borrarse un poco de ellos, pero es la única cosa que hacía y claro que estaba casi para suicidarse, etc., ¿no? Entonces era un exilio raro porque normalmente todos vivían en los barrios más intelectuales y ella no quería, quería quedarse en un hotel, un hotelito, bueno, muy feo y ningún francés va por ahí, no es imposible, ¿no? Y además es carísimo. Y claro que hubo la única solución fue salir de París y ir a Hendaya. Entonces, con la conquista de su tierra. Entonces, la noción de tierra es una cosa muy, muy importante. Claro que, como decía Luis, hay una diferencia enorme, ¿no? Entre un exilio, un desterramiento como castigo, un desterramiento sí como posibilidad, como dolorosa, ¿no? Posibilidad de cambiar también de vida, también posibilidad de regresar, ¿no? En Bulgaria, ¿no? Y claro que tú hablas de Imaz, de Bergamin,
Sí, muy amigo sí, sí, sí. de un poco maestro también, ¿no? De María Zambrano, Sí, con su revista Cruciraya, sí, conexión con sí, sí, sí. Sepúlveda Gurrea, por supuesto, y muy amigo de Muñiz, claro que como Cruciraya era como una revista hermana de la revista Esprit, y claro que para él era como él lo pensó, él pensó el destierro, México. Para México fue una época muy agradable, más o menos, pero perdió a su esposa en 43, creo que con tres niños, 3 hijos, es muy pequeños todavía. Tuvo que exiliarse en Venezuela, como Venezuela un poco, ¿no? Es una época muy difícil, clima horroroso. Ujú, Y luego en Uruguay. Uruguay fue muy bien. Hubo alguien que fundó una facultad de humanidades y ellos buscaban desterrados precisamente mexicanos para educar, explicar la historia, literatura, de la literatura española a los uruguayos, lejos ujú, además que él, además que, como decía, o dinero, todo, pero está muy lejos de sus dioses. Entonces no había un país muy laico, sin fe, sin nada, muy laico, un laicismo muy duro, y también no había toros. Entonces es una cosa, pero... Y no, por favor, entonces eso no soporto llorar. Entonces mutuo, y además sus hijos se han ido, habían regresado a España. Entonces estuvo así como un mundo muy difícil. Entonces regresó a Francia, y él veía la noción, bueno, con su humor, ¿no? El exilio como un campo de dispersión. Y la idea del campo de dispersión. Por ejemplo, Imaz, que se suicidó, era su secretario de redacción, ¿no? de José Raya. Trabajaba, que era un especialista de Dick Linkley, y se suicidó en los años 50. ujú. Eugenio Imaz, ¿no? Sí, 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 sí. Y claro, depende mucho claro, como castigo, como ventaja a veces. Y bueno, y lo interesante también, para terminar con Benjamín, es que él regresó con la idea de la República y no aceptó la Constitución, 78, Ujú, no aceptó. Y se desterró en País Vasco. ujú. Para un madrileño, malagueño, es realmente un destierro para defender a Unamuno. Ajá. Unamuno en País Vasco, no. Era también desterrado. Una mezcla, pero muy típicamente española, ¿no? Muy difícil para un italiano y un francés de comprender esto, pero bueno, pero eso es el destierro dentro, como hablaste tampoco de Vicente Alexandre, para los poetas, sevillano, bueno, también ya en Madrid, pero era como también la resistencia interior, ¿no? Y Zubiri también, que regresó, pero no encontró trabajo, no quiso, no encontró trabajo, no encontró cátedra. Entonces tenía cátedra un Sí, poco sí. aparte, ¿no? Entonces, como un exilio también interior, ¿no? Interior, sí. Entonces, hay ventajas y bueno, la posición de Zubiri cuanto respecto al exilio, era un poco, no sé, no era tampoco republicano, tampoco franquista, entonces era un poco casado con la hija única de Américo Castro, que no era franquista, por supuesto, que es una cosa, pero increíble, ¿no? Masón, ¿no? Masón. Y además, entonces, no, Masón es la mujer, no, 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 el hablo mismo. de Américo Castro. Ajá. ¿Ya? Masón, la mujer no puede ser masón. La masonería no acepta a las mujeres. Ya, bueno, entonces es muy complejo, ¿no? La relación que tenemos, y dependiendo también de la relación, de la importancia muy importante también de la familia. Entonces, María Zambrano está soltera, ¿no? Sí, soltera, Está sí. ahí. Sí, Entonces, divorciada. con niños, con mujer, con niños, es muy distinto. No Sí, sí, puedes sí, sí, ver sí, sí. Sí, es diferente, sí, y sí. más porque también está soltero. ¿Sí? No, no, no lo sé, pero Zambrano era separata de Rodríguez Aldalve, creo que.
el nombre del marido. Pero sí, hay algo interesante en el concepto de confinamiento, ¿no? La palabra confinamiento en italiano es la palabra que nosotros utilizamos para designar la condición de los discrepantes del fascismo. Sí, eran confinados en las islas pequeñas como las Islas Eolias, por ejemplo, Salina, Elba, sí, Ponza, Ventotene, confinamiento. También ¿no? Unamuno fue confinado en una pequeña isla con una sequía terrible, horrorosa, un clima horroroso, sin árboles, solo pequeñas plantas, algo, una atmósfera muy, sí, 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 terrible. Un'isla, ¿Cuál isla? l'isola del Fuerteventura, en las Canarias. ¿Canarias o no? Sí. Sí, Tenemos pero no tan terrorífica. terroristas. Ahora es turística. Hace 100 años cuando tuvo Unamuno, el problema del confinamiento de Unamuno es que está en una isla en la que no había actividad intelectual, no había acceso a libros, estaba totalmente aislado, no había internet. Las cartas venían por barco y tardaban lo que tardaban. No había tren para irte de Salamanca a Madrid, aunque tuvieras que estar 8 horas en un tren. ¿Vale? O sea, el problema de Unamuno allí es que lo más cercano a alguien que pensaba era el cura y el médico que estaba, el médico, los dos médicos que había en la isla. Y no tan pequeñita, ¿eh? Es la segunda isla por superficie de todo el archipiélago canario. Ahora es turística Son, también. son 200 kilómetros de un lado a otro. Ajá, ajá. No. Turística, ahora es A ver, turística. Ajá. la isla ha cambiado mucho desde que tuvo Unamuno ahora. Sí, te digo yo la conocí hace 40 años por primera vez y de los 40 años, en 40 años también cambió bastante. Menos mal. Que Eh, espera, pero- que tiene que dar tiempo para el otro. hay otro. No, Ok, ok. para lo de Ok. entrar, No, si quieres. sí, solo algunas palabras más, ¿sí? Algunas palabras para añadir algo. Sí, pero Unamuno me parece del conjunto de los que hemos dicho, me parece que el exilio se dice de muchas maneras, en muchos modos, de muchas formas, como podría decir Aristóteles del ser, ¿no? Como desarraigo, destierro, transtierro, muerte civil, muerte interior. Pero creo que Unamuno no solo lo vivió, ma lo quiso vivir también como condición del aislado. Exigía ser aislado. En París, no con los otros intelectuales, pero en un barrio feo y aislado, solo. ¿Por qué? Quizás fuera una exigencia de su ánima, ser aislado en aquella condición. Es otra cosa muy importante, el exilio casi siempre es muy fecundo. En el caso de Zambrano, de una fecundidad extremada, porque sí, ha escrito muchas cosas durante los años del exilio, pero también en Unamuno. En París él publicó Agonía del Cristianismo, una obra muy importante. No es tan importante como El sentimiento trágico de la vida, pero tiene su importancia. Luego fue traducida al castellano y ahora tenemos la edición italiana. Publicó en francés. Publicó en francés, pero era una traducción. No, el mismo, sí. Luego, 2 años después en España y luego en Italia, Mounier lo menciona en su obra Felo Pétantier, esa obra de agonía, que nosotros que vivimos al sur, sí, podemos comprender mucho de lo que escribe Unamuno, porque nuestro cristianismo es
siempre ha sido y tiene también ahora tiene una tonalidad, una talante agónica. Es el cristianismo de la pasión, de la cruz, de las procesiones, la Semana Santa. Es cristianismo que tiene algo de barroco también, ¿no? En sus expresiones, algo de trágico, que piensa más a la pasión que a la resurrección. Así, siempre agonía. Jesús era en agonía, jusqu'à la fin du monde, decía, ¿no? Pascal. Ok, gracias. Vamos a ver. Quedan a -4, terminamos. Queda poco tiempo. Entonces ahora abrimos un turno para el tema de la Trago, el concepto de persona Persona. en la Trago. Si alguno tiene alguna duda o alguna cuestión. Pero que las preguntas sean cortas, no mini conferencias, Sí, y sí. las respuestas cortas también. ¿Tienes que preguntar algo? No Solo- tengo que preguntar nada, porque lo tengo claro. Más. Yo lo tengo claro. Pero que sea corto la Este respuesta. hombre Que es sea un milagro. corta la respuesta. Sí, 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 corta, muy corta. Venga. Cortada, como el café. No, sí, no, corta, Sin no, leche, corta. sin leche, sin leche. Una cosa es cortada y otra que es corta. Esto me extraña en España. El café pregunta con leche, sin leche, me extraña mucho. Porque el café Porque somos así de es ricos, joder. excepciones. El leche es algo, una excepción. A ver, ¿nadie Que tiene me ninguna extraña. duda? ¿No te extraña? ¿Ni quiere ninguna aclaración sobre el concepto Un café italiano, no De la sé. identidad. No se encuentra. Sí. Personalidad y personalidad, por ejemplo. Creo que sí, es una diferencia muy importante por la bioética, ¿no? Pero, La diferencia entre personalidad y personalidad es una diferencia muy importante por la bioética. Si el hombre siempre es personalidad, siempre es sagrado. Si no se acepta esa dimensión de personalidad, el hombre tan solo es personalidad. La sacralidad del hombre, del ser humano, puede ser puesta en discusión, creo. Pero se reconoce que siempre es personalidad. Este concepto tiene consecuencias muy importantes en la esfera bioética, creo, ¿no? y luego hay una cuestión y es que la personalidad es, lógicamente, es anterior a la personalidad. Si aceptamos eso, el sustantivo, se podría decir que la personalidad es el sustantivo y la personalidad es el adjetivo, ¿o no? ¿O no se podría decir? Por entendernos, Lo que siempre permanece es la sí, sustantivo. sí, el La ser. personalidad. Sí, 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 sí. En un sentido parmenideo casi, Sí. aplicado a la persona, ¿no? Una- El ser, lo que permanece. Una pregunta así, maliciosa. Maliciosa. Escatológica. Ma Bueno, tú bueno. no, ¿Que es malo? Malo no, es- no, no es malo, no es malo. ¿Qué se salva? ¿Qué se salva? ¿La Del- personalidad o la personalidad? Las dos cosas, las dos cosas. Yo soy yo en mis circunstancias. Si no salvo las circunstancias, no me salvo yo. Como decía, ambas caen o se salvan, creo, ¿no? La personalidad el éxito del proceso de personalización, como sobre este asunto también Munier podría ser de acuerdo, ¿no? La personalidad, Dios que te ha creado persona, sin ti, no te salva sin ti. ¿cómo? Claro. Dios que te ha creado sin ti, sin consentir, Sí, sí, sí. no te salva. Sí, 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 No, sí. no sé quién es eso. Sí, 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 Agustín, ¿no? O sea, que es la cooperación del hombre Sí. Con la- decirlo así, con la naturaleza, ¿no? Y con la Sí. creación. La creación. Sí, 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 sí. O sea, no era- Sí, sí. Realmente la alternativa era lo malicioso. Ah, no, como decía lo mismo, el mismo Agustín, initium esset creatus est homo, ¿no? Para que fuera un inicio, el hombre fue creado. Ut initium esset creatus est homo. El concepto de la novedad, la Geburtlichkeit de Hannah Arendt, ¿no? La novedad de cada nacimiento es novedad, ¿no? Porque cada uno es vocado, es llamado a completar la obra de la creación y a crearse a sí mismo, ¿no? Sí.
te ha creado sin ti, pero no te salva sin tu cooperación. Menos mal que no está aquí Antonio Calvo, ¿verdad? Si está Antonio Calvo, entonces la liamos. Ya. Entonces no liamos. El infierno no Lo que existe. hace muy bien. Ah, vale. Pero el infierno, según mi opinión, no es un argumento. El Pero- infierno no existe para Antonio. El infierno no es objeto de fe, objeto de observación, porque las periferias de Nairobi, de Manila, ¿qué son? ¿Son algo más diferente que un infierno? Son objeto de constatación empírica, de observación para mí, más que de fe. Malheureusement, es così, ¿no? 3 minutos para los dos, para la pregunta y la respuesta. Lo siento. Siete más. mucho. A ver, yo soy un poco válido porque más es porque me picáis, porque yo no estoy, yo digamos que soy en la real un pobre soldado poeta que se ha metido en temas humanistas que tengo yo. Pero con el tema de que decías tú que se salva, había una, digamos, una reflexión teológica sobre si cuando moríamos estaba, digamos, se producía la extinción total de la persona o debía existir algún elemento como que subsistiera, en este caso el alma. No recuerdo si estaba la ética, si era, digamos, dentro del ámbito protestante, diciendo que debería existir la extinción total y la resurrección total de la persona. Sin embargo, claro, la ética, bueno, digamos, la teología más católica dice que no, que tiene que existir un elemento como es el alma, porque si no, digamos, si desaparece todo, se produciría una segunda creación, que es incompatible con que somos únicos e irrepetibles. Sería. Bueno, Dejamos el Ahí asunto. ha sido fino, ¿eh? Sí, Digamos que, te digo, pero es Precisamente, una opinión teológica. precisamente ese tema que es un conflicto de la N. Entralgo con Juan Luis Ruiz de la Peña. Ajá. Ahí hubo una discusión Sí, porque sí. prácticamente él hacía desaparecer Sí, completamente, ¿no? sí, sí. En los últimos años de su vida, en una reflexión que propuso en una Concordia Discourse con Subiri, él afirmó que el alma muere, también el alma, y luego, por un acto de la misericordia de Dios, es resucitada. Muere también el alma. Es una opinión teológica, heterodoxa, pero ahora puedo constatar, puedo ver que algunos sacerdotes creen que es así, que el alma muere y es resucitada por la misericordia de Dios. Hay un sacerdote que conozco, un cura que conozco, que dice la misma cosa. Es heterodoxo, no. Es una opinión teológica. No soy teólogo, no puedo afirmar ni una cosa ni otra, pero es suggestivo pensar que la misericordia es tan grande, tan grande que puede resucitar l'anima que muere, ¿no? Muerta, ya muerta. Eso. El bueno. último, Hay ahí, discusión, prego. que hay corrientes teológicas de Sí, hay. 3 o 4 Sí. tipos que Sí. están en debate.